Queremos darle la bienvenida una vez más a nuestro seminario profético basado en el libro de Apocalipsis. Y el libro de Apocalipsis nos habla de tres movimientos religiosos muy importantes en la historia, sobre todo en la historia de la iglesia cristiana desde los tiempos de Jesús hasta su segunda venida. En el capítulo 9 vamos a encontrar los musulmanes y no vamos a estudiarlos todavía hoy. Capítulo 12 encontramos la iglesia cristiana, la iglesia primitiva o de los apóstoles, seguida de la iglesia de la Edad Media o la iglesia de los Alpes y la iglesia remanente. Y en el capítulo 17 encontramos la iglesia romana, apostólica y también la iglesia católica. Así que encontramos esos tres movimientos principales de la historia, pero en esta ocasión vamos a enfatizar el capítulo 10, donde nos habla de nuestras raíces, el movimiento milerista, el movimiento adventista del séptimo día. Capítulo 10 de Apocalipsis, vamos a comenzar a leerlo en el verso 1 y vamos a leer y vamos a describir todo el capítulo. Leo, dice lo siguiente: vi, aquí está el apóstol Juan escribiendo después que vio, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Aquí ahora vemos la descripción de un ser que viene del cielo. Dice que es un ángel. La palabra ángel significa mensajero. Es un mensajero divino, es fuerte. Y vamos a darnos cuenta que tiene un uniforme puesto. Así que el uniforme es importante porque nos va a describir su función. Digamos, si usted ve un policía, usted sabe que es policía aún antes que le diga que es policía. El uniforme se lo dice. O un bombero, o un doctor, o un juez. El uniforme que ellos usan, que ellos tienen, describen la función, la posición que ellos ocupan y el trabajo que ellos realizan. Así que vemos que este ser que viene del cielo con poder de lo alto, ahora tiene un uniforme puesto y tiene 4 características. La primera, envuelto en una nube. La segunda, con el arco iris sobre su cabeza. La tercera, su rostro como el sol. Y la cuarta, sus pies como columnas de fuego. Vamos a ver qué significa esto para que podamos entender lo que el profeta nos dice aquí en el capítulo 10 del libro de Apocalipsis. Envuelto en una nube. Cuando la palabra de Dios habla de nube, habla de ángeles. Por ejemplo, describe fácilmente, si usted fuera al libro de Apocalipsis, capítulo 1, el verso 7, donde dice que Él viene, ahí describe su segunda venida, y viene en las nubes de los cielos. No dice con las nubes, sino en las nubes. Es decir, nubes significan ángeles. En el Salmo 104, el verso 3, dice que los ángeles son las carrozas de Dios. También en el Salmo 68, el verso 17, también dice que los ángeles son las carrozas o el carruaje que usa el Señor. Y en el Mateo 24, el verso 30 y 31, nos dice que cuando Él venga, viene con sus ángeles. Mismo libro, Mateo 25, verso 31, dice que viene con todos sus ángeles. Así que lo primero que encontramos en este movimiento milerista era un énfasis en la segunda venida de Jesús. Lo que los motivó, lo que los llevó, lo que los hizo trabajar y predicar y compartir este evangelio era que ellos creían sinceramente en la inminencia del segundo regreso de Jesús. Por ejemplo, cuando Miller comenzó a predicar allá en los años 1830, ¿qué sucedía con las carreras de caballos? Se cancelaban. Las cantinas, los bares eran cerrados. Las diversiones eran puestas a un lado. Ahora el énfasis de su predicación comenzaba a cautivar las conciencias y la mente de la gente. Y comenzaban a reconocer que la profecía estaba por cumplirse y que la venida de Jesús tomaría lugar y tomaría lugar en sus días. Y comenzaron ahora a haber cambios y reformas y nuevas prioridades y nuevos deseos y nuevas aspiraciones en sus vidas. Así que el primer mensaje dado al movimiento milerista era el mensaje de la inminencia del regreso de Jesús en gloria y majestad por segunda vez. Vemos que este mensaje era de carácter mundial. No tan solo Miller aquí en los Estados Unidos, sino que José Wolf en Alemania, y él viajó al Medio Oriente y aún llegó hasta el Oriente, el norte de África. Louis Gaussen en Francia, Hem Seppert en Holanda,
Los niños allá en Escandinavia, como en Suecia y en Noruega, ahora eran los predicadores. No le permitía a la ley predicar a los adultos, al menos que tuviesen una credencial, una licencia dada por el gobierno. Pero los niños ahora comenzaron a predicar, y lo que predicaban otra vez era basado en lo que estamos leyendo y estudiando en este momento, que Jesús vendría y vendría pronto. Así que vemos que el primer elemento en el uniforme nos habla de la segunda venida de Jesús. El segundo elemento que encontramos es arco iris sobre su cabeza. ¿Dónde se encuentra por primera vez el arco iris en la Biblia? Tendríamos que ir al libro de Génesis, capítulo 9, versos del 12 al 17. Vemos que después del diluvio Dios hizo un pacto. Así que el arco iris significa un pacto de origen divino. Dios hizo un pacto con Noé y su familia. Y este pacto era simbolizado por el arco iris. Y vemos que este arco iris era el pacto de Dios con el ser humano, de que no iba a destruir más el planeta Tierra usando agua. Que esa no sería la forma de destruir el planeta. Hasta el día de hoy, Dios ha cumplido su palabra y su pacto es una realidad. Así que vemos que el arco iris significa que Dios quiere hacer un pacto. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 4, el verso 3, encontramos que cuando Dios está sentado en su trono, hay un arco iris sobre su cabeza. Significa su pacto. Y sabe usted que el arco iris, pues, tiene sus colores, y con la razón por la cual vamos a ver los colores tienen su significado, nos hablan del pacto y del carácter de Dios. Por ejemplo, azul significa obediencia, rojo significa sacrificio, verde significa esperanza, púrpura significa realeza, blanco significa pureza o santidad, amarillo, humildad o sencillez. Y así que el arco iris es ese pacto que Dios ha hecho, que revela su carácter al mundo y al universo, y ha hecho un pacto. Por lo tanto, el movimiento milerista también tenía el pacto, y el pacto que Dios ha hecho con su pueblo es el segundo pacto, o es el nuevo pacto, también como se le llama, ahí en el libro de Hebreos, capítulo 8. Vamos a leerlo brevemente para que podamos tener el contenido de la información bíblica. Hebreos 8:8 dice lo siguiente: porque reprendiéndoles dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de las manos para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Sé que aquí nos está hablando del primer pacto, del pacto que Dios hizo con su pueblo cuando los sacó de Egipto. Pero vemos que no fue la parte de Dios la que falló, es la parte humana. No permanecieron, no fueron fieles, no fueron leales al pacto que Dios había establecido. Verso 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Así que otra vez hace un pacto con el Israel, no literal, no el Israel étnico del Medio Oriente. El Israel del Nuevo Testamento es de carácter espiritual. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 29, que si estamos en Cristo, somos simiente de Abraham y herederos de sus promesas. Por lo tanto, el Israel bíblico del Nuevo Testamento es aquellos que están en Cristo. Es el nuevo Israel. Dice que haré, hablando en un futuro, un nuevo pacto con Israel, con el Israel espiritual. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Así que vemos que también incluía el pacto. Este pacto es la ley de Dios. Sería puesta en nuestras mentes y escrita en nuestros corazones. En el primer pacto, con el pacto antiguo, la ley fue escrita fuera del ser humano, en tablas de piedras. Pero en el nuevo pacto es la misma ley, pero ahora es escrita en un lugar diferente. La única diferencia entre el pacto antiguo y el pacto nuevo es dónde se escribe la ley. Y este movimiento que dio lugar al movimiento adventista del séptimo día también hablaba de la obediencia a la ley de Dios. Por lo tanto, Dios haría un pacto con su pueblo y ese pacto sería poner esa ley dentro de nuestras mentes para que no la olvidemos y la escribiría en nuestros corazones para que en el poder de Él pudiéramos vivir en obediencia y en armonía con su santa ley. Ahora, ¿cuál es el beneficio
del nuevo pacto. ¿Qué es lo que nos encomienda a nosotros y qué es lo que debe impactar nuestras vidas? Escuche lo siguiente y comienzo a leer en el verso 12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Es decir, que si nosotros permitimos que Dios escriba eso en nuestros corazones y la ponga en nuestras mentes, esa obra es obra de carácter y de origen divino, no es humana. ¿Y quién escribió la ley? Sabemos que fue el dedo de Dios. Es la única porción de todas las Sagradas Escrituras que no fue escrita por ser humano, que no fue inspirada a través del Espíritu, que no fue una visión, un sueño que tuvo el profeta o el ángel le dio un mensaje. Es la única porción de todas las Sagradas Escrituras donde Dios mismo, con su propio dedo, escribió en las tablas de piedra su santa ley. Y hoy día Él tiene el deseo y por supuesto la capacidad para escribir otra vez en las tablas de nuestro corazón su santa ley y ponerla en nuestras mentes. Esa obra es la obra del Espíritu Santo. Es la obra que quiere tomar la ley de Dios y hacerla interna para que el pacto que Dios ha hecho, para que ese pacto y sus características, que es el carácter de Jesús, ahora se pueden reproducir en nosotros y nosotros en el poder de Dios podamos vivir en armonía perfecta y en obediencia completa a la santa ley de Dios. Es decir, si no se le enseña a la gente lo que estamos estudiando, no pueden prepararse para el reino de los cielos. Si tan solo se les enseña la justificación o el perdón del pecado, sin enseñárseles una vida santificada, una vida entregada, una vida completa al servicio del Señor, en armonía con Él, viviendo para agradarle a Él, no nos podemos preparar para el reino de los cielos. Y por eso Dios tuvo que levantar este movimiento. Muchos grupos cristianos enseñan la justificación, enseñan el perdón, pero no enseñan, ni creen, ni practican, por supuesto, la importancia de una vida santificada y entregada a Dios en el poder y en la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Vemos que este movimiento enseñaba ese pacto que Dios quería hacer con su pueblo y escribirlo en nuestros corazones y ponerlos también en nuestras mentes. Lo segundo que vemos es que ahora su rostro era como el sol. ¿Qué significará esto de su rostro como el sol? Vamos a leer en el libro de Malaquías una porción que nos va a ayudar a entender mejor esta declaración, su rostro como el sol. Malaquías capítulo 4, el verso 2 dice lo siguiente: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la mañana. Así que el sol de justicia simboliza a Jesús. Su justicia, primero imputada, acreditada, dada, nos perdona, nos limpia de pecado, quita la culpabilidad y la condena de nosotros. Mas su justicia impartida a nuestra vida, su vida santa, perfecta, que vivió en este mundo sin pecado, Él desea ahora darla al creyente a través de la obra del Espíritu Santo. Y esa justicia, una es nuestro título para el cielo, la otra es nuestra idoneidad para el cielo. En una, Él es el autor de nuestra fe. En la segunda, Él es el culminador o el que termina o hace su obra de fe en nosotros. Así que ahora nos damos cuenta que ese sol de justicia significa un pueblo que proclamaría, enseñaría y creería en la justicia completa, gratuita, que Dios da al creyente para prepararlo para su segunda venida. Lo tercero dice que pies como columnas de fuego. Ahora, ¿cuándo es que por primera vez vemos en la Biblia columna de fuego? Tendríamos que ir otra vez al libro de Éxodo. Y ahí encontraríamos que había una columna de fuego. Esta columna salía en las noches. ¿Y qué hacía? Iluminaba y también calentaba al pueblo. Así que Dios le daba luz gratis, pero también calefacción gratis. Así que habla de columnas de pies como columnas de fuego. Es decir, Dios estableció pilares,
pies, columnas, sobre las cuales su movimiento final, su iglesia remanente al final, podría ahora permanecer en pie. Mientras el mundo entero doblaría sus rodillas a Baal, en una falsa adoración a él, su pueblo permanecería en pie en lealtad y en fidelidad a Dios. ¿Qué pilares Dios nos dio como pueblo? Su ley, el sábado, las profecías, el espíritu de profecía, la no inmortalidad del alma, la no existencia de un infierno eterno, la justicia completa de Jesús. Cómo sanar nuestro cuerpo o mantenerlo en salud, cómo educar a nuestros hijos, cómo tener un hogar feliz, cómo tener un matrimonio correcto. Es decir, Dios comenzó a establecer pilares, puso columnas, puso pies firmes que permanecerían, sobre el cual su pueblo podía permanecerse en lealtad y en fidelidad a él, al mismo tiempo que sería un pueblo peculiar, un pueblo santo en preparación para su segunda venida. No tan solo pies como columnas de fuego, sino también nos habla de esos pies que sería un pueblo que tendría una misión, un pueblo misionero, un pueblo que tendría un mensaje que tendría que ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Un pueblo que tendría un mensaje de alcance mundial, que todo el mundo necesitaba escuchar y tomar una decisión final basada en el mensaje de los tres ángeles, en el mensaje final de amonestación y de misericordia que Dios le daría a su pueblo. Por lo tanto, sería un pueblo misionero, un pueblo que tendría pilares, los mantendría firmes, los mantendría leales, diferentes, peculiares del mundo, pero es un pueblo misionero, un pueblo con un cometido, con una misión de compartir a Jesús y su mensaje completo para el tiempo en el cual vivimos. Por lo tanto, nos damos cuenta de la importancia de este mensajero. Vemos que no es un ángel, era Cristo mismo. Tan importante era este mensaje que cuando le fue dado a Juan, Jesús mismo vino como mensajero divino fuerte. Estas características que acabamos de leer y estudiar no las tiene ningún ángel. Son características divinas, atributos divinos. Y él mismo vino para mostrar a Juan la importancia del mensaje que iba a dar. Es interesante porque en el libro de Daniel, capítulo 12, vemos una historia muy paralela. Es la misma historia. Pero allí es un ángel que viene para darle a Daniel la visión. Pero cuando llega Juan, que va a escribir el Apocalipsis, el último libro profético, y que mayormente se va a aplicar a la última iglesia de las 7 iglesias, Jesús mismo se compromete en venir y darle a su siervo, él mismo, la información que usted y yo estamos estudiando en este momento. Así que vemos los orígenes del movimiento adventista del séptimo día. Primero como movimiento milerista y después como movimiento adventista del séptimo día, que salió de ese movimiento milerista una vez que tomó lugar el chasco. Ahora surgieron de un pequeño grupo lo que hoy día nosotros conocemos como la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Vamos a regresar al capítulo 10 de Apocalipsis, donde estábamos estudiando para ver otras características que tendría este movimiento. Vamos a leer en el verso 2 y dice lo siguiente: y tenía en su mano un librito abierto. Así que en su mano tenía un libro, pero no era un libro, era un librito más pequeño. No estaba cerrado, estaba abierto. Vamos a ver qué más dice. Y puso su pie derecho sobre el mar y su pie izquierdo sobre la tierra. Así que ahora vemos a Jesús parado en su mano, tiene un librito que está abierto, su pie derecho sobre el mar. No olviden, en profecías, Apocalipsis 17:15, dice que el mar significa gente, pueblos, naciones, pero su pie izquierdo estaba sobre la tierra, es decir, lugar poco poblado. Otra vez, un mensaje mundial que tendría que ir a todo rincón del mundo, a toda nación, a todo pueblo del mundo. Y ese mensaje estaba relacionado con el librito que tenía en su mano y estaba abierto. Ahora, ¿qué libro o qué porción de qué libro fue sellado? Vamos a ir brevemente al libro de Daniel, capítulo 12,
y después vamos a regresar aquí donde estamos en nuestro estudio. Daniel capítulo 12, y vamos a ver ese librito que fue sellado o fue cerrado. Daniel capítulo 12, voy a comenzar a leer en el verso 4, dice lo siguiente. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Hasta el tiempo del fin, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Es decir, vemos que a Daniel se le pidió que cerrase el libro. Porque el libro de Daniel está dividido también en dos partes. Del capítulo 1 al capítulo 7. Son historias. Capítulo 1, vemos a Daniel y sus amigos en Babilonia. Capítulo 2, una imagen. Capítulo 3, 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego. Capítulo 4, ahora Nabucodonosor se hace una bestia por 7 años. Capítulo 5, la caída del imperio de Babilonia. Capítulo 6, Daniel en el foso de los leones. Y capítulo 7, encontramos ahora la visión de las 4 bestias. Es decir, son historias y cada una de ellas son profecías también. Pero la segunda parte del libro de Daniel es el capítulo 8 hasta el capítulo 12. Capítulo 8 encontramos ahora que Daniel tuvo una visión. Y en esta visión que recibió, se le habló de una visión de 2300 tardes y mañanas, o 2300 días, que en profecía equivale a 2300 años. Y vemos que Daniel no entendió completamente la profecía. La primera parte, que tenía que ver con el macho cabrío, y tenía que ver también con el carnero, esa se le entendió. El ángel se le explicó, así que no tuvo problema. Pero la segunda parte, cuando ahora llegó a la profecía de las 2300 tardes y mañanas, dice que estaba turbado y al que aún se enfermó y no entendió esa profecía. Ahora viene después el ángel Gabriel. Y mientras Daniel oraba, ahora Gabriel es enviado con la interpretación de esa parte que no había entendido. Y cuando recibe la interpretación, capítulo 11 y capítulo 12, ahora recibe la orden divina, sella. No la primera parte del libro, que todos ya la conocían, sino la segunda parte del libro, séllalo, ciérralo. Y no se va a abrir, ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Si usted estudia la historia, va a notar que la primera parte del libro de Daniel siempre fue entendida, porque tenemos la explicación en cada una de ellas. En la profecía de Daniel 2, en la profecía de Daniel 7, claramente se explican. Es más, los reformadores, para ponerles un ejemplo, todos tenían en común el hecho de que ellos reconocían en el cuerno pequeño el sistema papal. Así que no estaba cerrado. Lo que no se escucha en la historia, lo que no se escribió en la historia, lo que no se predicó en la historia, lo que por siglos estuvo cerrado, estuvo sellado, fue la segunda parte del libro de Daniel hasta el tiempo del fin. Ahora comenzamos que cuando Miller, José Wolf, Lacunza en Chile, Irving en Escocia, Gaussen en Francia, Hempeseter en Holanda, diferentes hombres, diferentes culturas, diferentes trasfondos religiosos, ninguno se conoció, ninguno compartió notas con la otra persona, pero todos comenzaron a estudiar la segunda parte del libro de Daniel y comenzaron a estudiar esa profecía, la cual se le había hecho a Daniel, séllalo, ciérralo, hasta el tiempo del fin. ¿Cuándo terminó esa profecía? En el año 1844. Pero su predicación comenzó antes. Ahora, ¿cuándo comenzó el tiempo del fin? A Daniel se le da la respuesta. Vamos a leerlo. Daniel 12. Y leo yo, verso 5. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo un varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Cuándo será el tiempo del fin? Y oí al varón vestido de lino
que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersación del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí y dije, Señor mío, ¿cuándo será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel pues, estas palabras serán cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Así que vemos que recibe la orden por segunda vez. El tiempo del fin es tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. 360 años, más ahora tiempos serían 2 años, estaríamos hablando de 720 años, más la mitad de un tiempo, medio año, 180 años. Si usted suma las 3 cifras, lo lleva a 1260 años. Es decir que desde el tiempo que surgiría el poder papal, 538, usted suma 1260 años, lo llevaría al año 1798. Y cuando llegó esa fecha, ahora comenzó el tiempo del fin. Es interesante que de esa fecha en adelante, estos hombres en diferentes partes del mundo comenzaron ellos a estudiar la misma porción y comenzaron ahora a tener ellos el entendimiento del libro o del librito o la porción del libro de Daniel que había sido cerrada. Note, se le dice a Daniel que la ciencia aumentaría. No es la ciencia de aviones y computadoras y electricidad y carros, no, es lo que usualmente se dice, pero lo que dice allí que se aumentaría es el entendimiento, la comprensión de la porción del libro de Daniel que había sido cerrada y sellada. Es lo que tenía Jesús en su mano abierto. Es ahora el cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14, 2300 tardes y mañana y el santuario será purificado. Así que eso comenzó ahora a poner las bases sobre la cual podríamos entender nosotros la obra de Jesús en la cruz, en el lugar santo y en el lugar santísimo. Y también la obra de purificación y expiación que comenzaría a tomar lugar. Vamos a ver más adelante la importancia de este estudio.